Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor José Sabán Ruiz. Él es un médico internista, pero a él le gusta que le digan que es experto en patología endotelial. Que dirán ahora, bueno, ¿y esto de endotelial? ¿Le suena a la diabetes? ¿Le suena al COVID persistente? ¿Le suena la cardiología? Bueno, pues todo tiene que ver con esa patología endotelial. Así que vamos a hablar con él cosas muy interesantes. Él viene, he de decir, con todo el agradecimiento del mundo, desde Estepona, desde Málaga, aunque él es de Córdoba, pero viene desde allí a este programa y a compartir con todos nosotros sus conocimientos. Pero antes de empezar con él y la entrevista, vamos a dedicarle un poema. El poema lo he titulado A un médico de abril nacido en Córdoba. Nacido en abril con la luz en la frente, Córdoba antigua te dio su raíz. De Paco el temple, de Benita el duende, que baila en la sangre, que canta feliz. Tu abuelo, guitarrista de oídos de oro, afinaba su alma al pulso del día. Y tú, entre las cuerdas y sueños sonoros, ya sentías que el arte también curaría. La música, infancia, rondalla en la plaza, tu hermana en el juego, tu hermana en la voz. Luego el jazz, el pop, con su magia y su raza, y en cada versión un pedazo de voz. Pero no solo el arte fue luz en tu faro, fue el endotelio, sutil y callado, quien te habló del cuerpo, de lo más raro, de lo invisible y de lo sagrado. Tú viste en sus células una verdad profunda, una clave escondida, un lenguaje vital, y diste al estudio endotelial su segunda oportunidad de cambiar lo mortal. Diabetólogo sabio, pionero sin ruido, profesor que enseña con gesto preciso. Al COVID persistente le diste sentido y a tantos dolientes abrigo y aviso. En Madrid, en The Medical, dejas tu huella y en Málaga, Vitas, recoge tu estela. Tus manos no curan, hacen más que eso, abren caminos, devuelven el peso de la esperanza, la ciencia y la estrella. Rosa, tu compañera, amor primero, contigo tejió este viaje sincero. Jaime y Susana, tus hijos, tus ramas, y en tus nietos el tiempo te llama. Vera y Sara, Leo y Sofía, juegan en el mundo que tu amor construía. Y cuando Córdoba piense en su gente, verá en ti, callado, firme y presente, al médico que supo, sin pedir nada, leer en la sangre la música del alma. Bienvenido. Muy bonito. Doctor José Sabán. Que muy emotivo, gracias. Te llamaré Pepe en alguna ocasión porque ya te conozco de hace tiempo y sé que te gusta que le llamen Pepe. Sí. Bueno, pues Pepe, en primer lugar, muchas gracias por venir desde Málaga y estar aquí con los espectadores y con un servidor. Que estamos encantados de que nos cuentes cosas. A mí, como ya te conocía y sé que eres un experto en toda la zona, todo el tema endotelial, que lo vamos a tratar un poco después, ¿no? Porque primero nos gusta saber cosas de ti. Sí. Tengo que decir que naces en Córdoba, en el año 55. Hemos hablado de Paco y de Benita, tus padres. Pero muy prontito, empieza la música a estar dentro de ti, ¿no? Sí, sí. De momento Benita ya era bailadora o... Mi madre era una artista y podía haber vivido de ello, pero ni eran los tiempos ni su momento. Aquí tenemos a Benita, ¿verdad? Sí, pero bueno, ella nunca presumió de ello porque era muy humilde y había que casi forzarla, pero desde luego no estamos hablando al mismo nivel. Mi madre era una artista. Lo mío era otra cosa, yo no tengo esa, ni tengo siquiera tampoco el don de mis hermanos. Yo tengo una gran afición que bulló en mí muy pronto, pero la genética de mi madre la sacaron más mis hermanos que yo. Tú, creo que no sé si, sois 3 hermanos, ¿verdad? Somos 4. 4, o sea, 3 más tú, 4, ¿no? Sí.
A los 9 añitos, ¿qué pasó? Bueno, me regala mi abuelo una bandurria, mi hermano una guitarra. Mi hermano pronto empieza a sacarle sus sonidos, sus acordes con compañeros de su edad, porque mi hermano era mayor que yo. Y yo con la bandurria, pues la verdad que la primera impresión fue de que no sabía muy bien eso realmente. Hombre, yo había visto en rondalla y sabía que la bandurria era un instrumento de rondalla, pero yo en aquel momento inicial no me identifiqué. Pero en cuanto la cogí y le pasé la púa por primera vez, me emocioné tanto que salí corriendo. Con 9 años salí corriendo por el Calasancio, donde vivíamos por aquel tiempo, y salí corriendo emocionado. Yo no sabía si incluso podía haberme caído por algún barranco de por allí, pero que realmente es que yo no recordaba ningún momento en mi vida lleno de tanta magia, ¿no?, como aquel día, y solo por rozar con la púa las cuerdas de la bandurria, que estaba además muy desafinada. Pero claro, aquello ya fue un impulso muy, muy grande y empecé enseguida. Yo a los 3 o 4 meses ya tocaba, no el clavelito, tocaba muchas más cosas. O sea, yo enseguida empecé a destacar, pero por mi ilusión y por eso, porque yo era todo tesón y cabezonería. Yo no era un dechado de virtudes musicales. Yo lo que pasa es que me tiraba todo lo que podía tocando, y enseguida a los pocos meses ya tenía yo el repertorio completo. Y luego me fijaba, además de la bandurria, me fijaba en la guitarra de mi hermano, y pronto también empecé a coger la guitarra. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Lo de la guitarra era en ratos más sueltos, y la bandurria pues era mi instrumento en la rondalla del colegio. Es de decirles, queridos espectadores, que si, por ejemplo, en cualquier plataforma, en Spotify, por ejemplo, entran y ponen José Sabán Jazz, tienen ahí unas versiones de los Beatles, un Yesterday en jazz, que es maravilloso. Lo digo porque así es como él ha empezado, pero realmente él ha conseguido, bueno, que les invito a que lo escuchen. Pepe, esa Córdoba, esos años, bueno, pues más o menos tú recuerdas los años 60, 60 y tantos, ¿no?, que eras pequeño. ¿Cómo era esa Córdoba? Porque Córdoba, yo creo que estamos de acuerdo los espectadores y un servidor, bueno, que es una, yo siempre digo, no sé si entre Granada y Córdoba, pero es de las más bonitas ciudades, nosotros además, ¿no?, éramos de un barrio muy bonito que era el barrio San Lorenzo, que es muy desconocido para el turista, o por lo menos lo ha sido hasta hace poco. Yo ahora me imagino que los barrios de Córdoba cada vez se están conociendo más, pero el turista va mucho a la Judería, a Santa Marina y al centro de Córdoba. Ignora que Córdoba tiene unos barrios muy bonitos, y desde luego San Lorenzo, San Andrés y San Basilio, ojo a San Basilio, que te lo comentaba antes entre bastidores, es uno de los barrios más bonitos de Córdoba. Pero en concreto, en aquella época, nosotros somos de San Lorenzo. Ajá. Y andábamos siempre, andábamos porque íbamos al colegio andando hacia el centro, y ese camino lo hacíamos de ida y vuelta. Yo lo hacía con mi hermano todos los días para ir al colegio. Es que nacer en Córdoba es como nacer Sí, en aquel momento tú no lo valoras. Claro, no lo valoras. Claro, no lo valoras. Es después, yo hace poco, creo que te lo he comentado alguna vez de las que nos hemos visto, fuera de micrófono y fuera de todo, de foco, pues hace poco recreé ese paseo de San Lorenzo, de nuestra casa, al Colegio La Milagrosa, donde estudiábamos mi hermano y yo. Uh-huh. Y era una cosa, me trajo entrañables recuerdos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que te puedo decir de aquellos años, que, hombre, la Córdoba era una ciudad, pues ya entonces empezaba a posicionarse dentro de una ciudad que tenía mucho atractivo. La mezquita siempre fue la mezquita, yeah. Que quiero decir que antes de que nosotros naciéramos, la mezquita ya era famosa, claro. No la descubrimos, no fue en esa época, sino que esto viene de muchos siglos, ¿no? Y la mezquita siempre, y luego ya fue remodelada, se posicionó, empezó el turismo a potenciarla, y había excursiones que iban a Córdoba solo a ver la mezquita, ¿no? Claro. Lo que ahora van a ver Medina Zahara, porque ahora, sabes que en la Medina Zahara, que todavía está descubriéndose, quiero decir que ahí hay mucho que sacar todavía. Hay gente que va pues, a ver la Medina Zahara, porque ya han visto la mezquita, pues ahora van a Medina Zahara, que está afuera de Córdoba, no está... La música la llevabas, ¿no? Sí, y claro. salió
Claro, claro. de dentro y Sí, sí. empezaste a funcionar en la música. Sí, sí, yo la música la llevaba en el pack. Eso está claro, pero ya te digo, no por genética de Bueno, tu madre condicionamiento. también un poco. No, pero quiero decir que no hay que confundir que yo no tengo el talento de mi hermana ni el talento de mi hermano Paco. Mi hermana Nanda y mi hermano Paco tienen un talento musical muy superior al mío, pero eso no quita para que yo haya luchado por posicionarme y ser... ¿Quiénes son? Claro, pues mira, mi hermano Paco, Rafa a la batería, Fernando Báez, que era un talento musical de la época y compañero de profesión, es médico también, y yo en la guitarra. Y nada, La Trócola fue... La Trócola, efectivamente. Claro, La Trócola fue un grupo importante, que en aquellos tiempos nosotros, yo personalmente no lo sabía, yo creo que a ellos tampoco, mis compañeros tampoco, que hacíamos música garaje, lo que luego se llamó música garaje, el sonido de Steppenwolf, que era, ese es un sonido sucio, así, que fue precursor del grunge y tal, pues en aquella época nosotros teníamos ese sonido, ¿eh? Esos amplificadores que tú ves sonaban sucios. Nosotros tocábamos cosas de los Beatles, pero ese no era nuestro repertorio. Nuestro repertorio era de los Creedence, que eran muy soul, pero también tocábamos a Steppenwolf ya entonces. Born to Be Wild era un tema habitual en nuestro repertorio. ¿Entiendes? Oye, Pepe, ¿se ganaba algo de pasta en esto? No. Pero aquí estabas en la universidad. Yo en esta Eras época, universitario. sí, nosotros empezamos antes de la universidad, pero aquí Fernando Báez estaba conmigo en la universidad y seguíamos teniendo el grupo, pero en la universidad duró poco, 3 años, cosas así. Enseguida ya cada uno, mi hermano ya tenía su profesión muy clara, Rafa se fue muy joven a Madrid y triunfó como músico. Rafa es un arreglista de piano muy reconocido, tiene muchísimos trabajos en el piano, y ya es productor musical, sí. Rafael Fernández Lomeña, vamos, que es muy conocido. Y nada. Y era verdad eso, como yo no estaba tocando en un grupo, ¿era verdad eso que se ligaba mucho con los grupos? Bueno, ¿qué quieres que te diga? No sé. Bueno, tú muy jovencito estabas con Rosa ya, ¿no? Sí, pero ahí todavía no, ¿eh? Ahí todavía casi estábamos por conocernos. O sea que justo cuando estaba esta foto, yo creo que Rosa no estaba por allí. Creo, no sé. Oye, qué bonito. A mí me hubiera apasionado tocar algún instrumento, porque debe ser, porque yo creo que en los momentos que tú tienes, no sé si te pasa, ¿no? Si en los momentos que dices, ¿y ahora qué hago? Que muchas veces decimos, ojo, es que saber tocar un instrumento, coger el instrumento y empezar a, ¿no? Debe ser momentos. Bueno, aquí estamos con Rosa, ¿no? Aquí sí, pero no era de aquella época. No, ya sé. Ahí bueno, ya... sí, bueno, pero podría serlo, porque ya Rosa ha cambiado muy poco, la verdad. Sí. Podría serlo. Y nada, sí. ¿Y qué te iba a decir? También futbolero. Vas al fútbol. Sí, pero como que eras un poco chupón, además. Sí, pero como todos los chavales de nuestra época, el deporte más fácil de seguir y sobre todo a una altura... Y eso que mi hermano era alto, podía haber hecho algo de baloncesto, pero nosotros enseguida nos decantamos por el fútbol. Estábamos siempre, mi hermano y yo siempre jugando en la calle, con las pelotas, que una de una manera o de otra, como todos los chavales nos hacíamos a veces nuestras pelotas, e incluso de trapo a veces, las primeras, y luego siempre jugando, y luego íbamos a un escampado que empezaba la gente de Córdoba a formar equipos y eso, y echamos un rato. Y luego en el colegio, enseguida los dos, él en su curso y yo en el mío, y luego juntos coincidimos en algún curso y jugábamos en el mismo equipo. Mi hermano chupaba menos que yo, pero metía más goles. Él era más eficaz, ¿no? Yo regateaba, pero el gol se lo apuntaba. Bueno. Quedaba entre hermanos. No, también, pero era muy bueno el tío. No, lo que quiero decir es que mi hermano engañaba, porque como era alto, le pasa como a los jugadores altos de la época, que parecían patosos, pero en absoluto era patoso. Claro. O sea, te enganchaba 2 o 3 goles como te descuidaras, ¿entiendes? Oye, ¿y la música la descubres a los 9 años con esa... Sí, pero eso sí. ¿Y cuándo descubres la medicina? Bueno, la medicina tuvo que tardar cuando ya empiezas a acabar los estudios del bachiller superior y ya empiezas a pensar seriamente que tienes que elegir. No estaba claro que en Córdoba hubiera facultad de medicina, de hecho se aprobó sobre la marcha en ese mismo año que yo empecé los estudios, ¿entiendes? Que se aprobó justo en ese mismo año. Entonces la opción de la medicina era una, pero yo tenía siempre un plan B por si
por si no salía a la facultad en Córdoba, y yo tenía claro que a Sevilla, a Granada, que era donde se iba la gente que tenía dinero, podía estudiar. Yo no. Yo tenía muy claro que o si había facultad en Córdoba, yo empezaba medicina en Córdoba, y si no, pues ya buscaría otra alternativa. Estudiar sí, porque mi familia me ayudó mucho para que eso fuera así. Nosotros pasábamos en aquel tiempo una pequeña crisis, y mis hermanos trabajaban, y mi madre quería que yo estudiara, y mis hermanos también. Entonces yo tenía muy claro, porque mis hermanos así me lo pusieron muy fácil, de que iba a estudiar, pero que fuera medicina dependía de que hubiera facultad. Tuve la suerte de que... ¿Pero por qué te gustaba la medicina? La medicina, bueno, la medicina me gustaba, estaba entre mis elecciones favoritas, porque las películas de la televisión a mí me ponían un panorama atractivo, que no sabía si luego la carrera y tal iba a ser así de bonita, ¿no? Pero luego era empezar y ver, ¿no? Y yo enseguida vi, el primero se me hizo un poco duro, pero luego ya fui cogiendo ritmo y acabé de forma muy brillante, ¿no? ¿En la familia nadie, no? Médico. No teníamos nosotros. No, y empecé a meter ritmo, matrícula, pagándome los estudios, y así eso también, a nivel de la familia, de economía familiar, el hecho de que sacaran tantas matrículas y me pagaran los cursos siguientes me facilitó mucho. Y luego con la tuna yo me pagaba los libros. O sea que es que yo salía los sábados a las 12 como Cenicienta se iba, yo también, a las 12 mis compañeros se quedaban y yo me iba a mi casa. Aquí tenemos sí, ellos lo saben. Oye, tú eras un privilegiado, porque claro, sabías... Claro. Tocabas instrumento, ¿no? Sí, claro. Y yo a las 12 como me iba a casa a dormir, porque yo tenía que madrugar para sacar mi carrera brillante, porque me lo propuse así, ¿no? Y mis compañeros pues también me dieron facilidad. Yo he tenido mucha suerte en la vida. Mis hermanos me dieron muchas facilidades. En la universidad mis compañeros me quisieron y me ayudaron a compaginar todo, el fútbol, los estudios. Y luego en la rondalla, pues si yo me tenía que ir, me iba, y nadie me ponía obstáculos. Y luego, cuando hubo que grabar un disco, yo estuve allí con ellos y yo grabé con ellos. Y cuando había que estar, yo estaba. Pero en lo que era el parcheo del fin de semana y tal, pues ellos sabían que podían contar conmigo hasta unas horas. Luego ellos se quedaban. Porque la tuna eran integrantes de diferentes universidades. Sí, yo estaba en la de medicina y esa es la universitaria. Ajá. Sí, por la banda. Claro, los médicos erais los que necesitáis más tiempo para estar estudiando que a lo mejor uno que estudiaba Derecho. Claro. Bueno, había de todo, ¿eh? Había de todo. Y tuve mucha suerte. Mis amigos, mis compañeros de la tuna me quieren. Yo me hablo mucho todavía en los chats y eso. Sí, que yo tengo unas relaciones con... Eso también no es suerte, Pepe, es porque tu forma de ser seguramente... Y yo recuerdo, un año que nos fuimos 5 a Mallorca y vivimos de los instrumentos. Vivíamos como señores, teníamos un apartamento para nosotros y vivimos un mes muy bien. Y nos fuimos un cantante, un bandurria, un guitarra, el pandereta. Éramos los dueños de Mallorca. Ellos cerraban las discotecas, yo no. Bueno, algunas también. Pero que lo pasamos muy bien y encima nos volvimos a casa con dinero. Yo por lo menos me volví a casa con dinero, yo no sé los demás, pero yo me volví a casa con dinero. ¿Estudias en Córdoba? Sí. Y luego saltas a Madrid, ¿no? Bueno, no? Yo estudio en Córdoba, termino mis estudios en Córdoba, luego me presento a mí y me da opciones de ir a Madrid y a opciones y a donde yo quisiera, porque una opción también era, en aquellos tiempos, en Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, pero yo enseguida me decanté por Madrid, y cuando yo salí de mi casa para elegir Plaza Madrid, yo me fui con la idea de la cardiología. Lo que pasa es que estando allí en Madrid, visitando hospitales, pues me cambió el chip. Porque empecé a ver el potencial que tenía la medicina interna para mí. Porque yo no quería... La cardiología en aquel tiempo empezaba a tecnificarse. Y eso es bueno, y para el cardiólogo es muy bueno. Yo no voy a criticar nunca eso. O sea, el que quiere hacer cardiología sabe que las técnicas van en el lote. O sea, tienes que aprender eco, tienes que hacer, si te gusta la hemodinamia, tienes que dominarla. O sea, que yo nunca había... la resonancia cardíaca, el escáner, todo eso. Si eso está fantástico, pero yo
entendía la cardiología desde la prevención. Entonces, en aquel momento yo tuve reflejo y me di cuenta que ya la ecocardiografía era probablemente uno de los elementos del futuro de la cardiología, que estaba empezando, estoy hablando del año 79. La eco todavía estaba en los hospitales empezando, ¿eh? Entonces yo me di cuenta que la cardiología me gustaba, pero no en la forma que yo veía venir la especialidad. Y tengo magníficos amigos en la cardiología, pero no la quería yo para mí. Yo quería hacer una medicina de prevención cardiovascular y no me veía haciendo ecocardiograma, ¿entiendes? Y entonces ahí di un paso atrás, pero al mismo tiempo un paso adelante, porque me hice internista y el internista es más... claro, es más global, pero dentro de la interna también el azar me dirigió en una dirección, que al final llegué también a la cardiología. Quiero decir, ¿en qué dirección? Pues me dirigió hacia la diabetes, porque me encuentro al mejor diabetólogo de la historia de la medicina española, de jefe de servicio en mi hospital. Y él encima... ¿Estabas en él? Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Y él pues me dirigió enseguida hacia la diabetes. Siendo la diabetes una enfermedad cardiovascular que él la defendía como tal, en contra de la opinión de una mayoría de las corrientes endocrinológicas que defendían la tesis de que era una enfermedad del páncreas, sin mirar más allá. Pero Serrano dijo, no, la diabetes es una enfermedad del corazón. Los enfermos se mueren del corazón y este enfoque es el que vale para el futuro. Y llevaba toda la razón. Nació la cardiología diabetológica. Y sobre hecho, de hecho, ya hay revistas con eso, y la diabetes está considerada hoy día que sí, una enfermedad con el páncreas de protagonismo, pero con una diana vascular, que es la que a nivel microvascular es la que te puede dejar ciego o te puede comprometer el funcionamiento del riñón, y a nivel macrovascular te puede producir ictus o te puede producir infarto de miocardio, y en todos los listados la diabetes está en el eje. ¿Entiendes? Y luego ya cuando te hables del endotelio es cuando te sacaré a colación el estudio Horn, que es de la Universidad de Maastricht, y ellos cogieron la diabetes pues como Serrano Río. Si queremos, señores, estudiar el vaso, tenemos que estudiar la diabetes. La diabetes guarda los secretos más importantes del daño vascular, y la mayoría de las aterotrombosis y tal asientan en pacientes diabéticos. ¿Entiendes? Sí. ¿Para ti marcó...? Sí, por supuesto. Hombre, Serrano Río fue un hombre muy importante para mí, fue mi mentor, mi maestro y todo. Y además yo era muy joven y aunque a mí la diabetes en principio no era de mi atractivo, yo no quería ser diabetólogo, pero él me dijo, Pepe, si quieres aprender medicina y ser buen médico, apréndete la diabetes. Y yo, a partir de ahí, cambió, porque yo quería hacer, aquí te lo digo, una tesis sobre prostaglandina. Y después de llevar 6 meses con mi mujer buscando fichas, que ya se acordará, en la biblioteca de prostaglandina, un buen día llego a casa y le digo, Rosa, ya no hay tesis de prostaglandina, ahora es diabetes. Bueno, salió corriendo con la escoba, ¡pa! Y por poco me mata ese día. No, pero yo quiero decir que, bueno, fue un sacrificio, pero que, ojo, la vida te guarda sorpresa. Yo las fichas de la prostaglandina no las tiré, y años más tarde... ¿Te sirvieron? Me sirvieron porque la prostaciclina, una de las prostaglandinas, está relacionada ¿con qué? Con la aspirina. ¿Y la aspirina con qué? Con la enfermedad cardíaca. ¿Me entiendes de dónde viene? Entiendo perfectamente. Pues fíjate tú lo que es la vida. Sí, yo dejé la prostaglandina ahí tiradas, saqué un trabajo muy importante con un amigo. Aquí, Pepe. Pero luego la retomé. Vamos a dejarlo aquí porque vamos a irnos a publicidad. Sí. Y antes vamos a hacer una recomendación del Instituto ARI. La tendinitis crónica se caracteriza por la inflamación persistente de los tendones, los tejidos que conectan los músculos de los huesos, siendo frecuente en hombros, codos, rodillas y los talones. Es más difícil de curar que las inflamaciones agudas y con frecuencia precisa de tratamientos más específicos. En ARI, el Instituto de Salud Osteoarticular, tratan de manera personalizada e integral a todos los pacientes, empleando medicina regenerativa, punción seca y diatermia profunda para mejorar la vascularización del tendón dañado, consiguiendo muy buenos resultados. Confía en ARI, institutoari.com. Y ahora sí, vamos a publicidad.
Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Pepe Sabán y se suele decir me viene como anillo al dedo. En este caso me viene como glucómetro al dedo porque él ha acabado hablando, y vamos a seguir hablando, de la diabetes, ¿no? El glucómetro es el aparato que mide la glucosa en la sangre. La glucosa en la sangre, y él nos hablará ahora largo y tendido de lo que es la diabetes, es algo que tenemos que tener controlado. Una glucosa mal controlada, en unos niveles que no son los adecuados, provoca enfermedades muy graves, enfermedades que atacan sobre todo aquellos vasos más estrechitos. Estamos hablando de la vista, del riñón, del corazón. Bueno, pues esto, si lo controlamos bien, si la glucosa la tenemos bien controlada, no tiene ningún problema. Una diabetes bien controlada no da problemas. El problema está, en primer lugar, que sepamos que la tenemos, que hay veces que no lo sabemos, un 50% de la población es diabético y no lo sabe. Y por otro lado, si la tenemos, que la controlemos. Y la controlemos bien. No se trata de que nos pinchemos un día, miremos el azúcar y ya está, o una mañana. Hay que controlarla más veces. ¿Qué suele ocurrir? Bueno, que a través de los glucómetros normales, de pincharnos en el dedo, no lo solemos hacer mucho, porque duele, porque es molesto, porque es engorroso. Sin embargo, con el glucómetro de Protege tu Vida, ahora lo vamos a poder hacer de una manera sencilla, cómoda, tan solo introduciendo un dedo. Tenemos el móvil, vamos a ver la glucosa que tenemos en ese momento y vamos a ver cada momento cómo estamos. Por ejemplo, por la mañana, antes de comer, 2 horas después, cuando nos vamos a dormir. Y esto también le va a servir al médico para poder controlar y poder medicarnos y poder atendernos en dietas, en ejercicio, para que esa glucosa esté controlada y no tengamos esos graves problemas que da la glucosa. Así que ya saben, Glucómetro Protege tu Vida, tiene un teléfono, pueden marcar, porque así vamos a saber que son ustedes, los espectadores de este programa Historia de Nuestros Médicos, es el 973 0101 y contrólese muy bien la glucosa. Bueno, seguimos con el doctor Sabán. Hemos quedado en la diabetes. Vamos a seguir con la diabetes, con el COVID persistente, pero el endotelio, porque la mayoría de la gente no sabemos qué es el endotelio. ¿Qué es el endotelio? ¿Dónde está ese...? El endotelio es la túnica que reviste los vasos sanguíneos por dentro. Es el interfaz entre la sangre y todo lo demás. Y fundamentalmente, arterias, venas, todo, arterias, venas y vasos linfáticos. Todos los vasos sanguíneos tiene un revestimiento interno que se denomina endotelio. El endotelio, la misión fundamental es que la sangre no se coagule, pero tiene otras muchas misiones. De hecho, cada órgano regula la sangre que necesita en cada momento. Si estamos pensando, el cerebro; si estamos haciendo la digestión, el tubo digestivo; si estamos haciendo ejercicio por los músculos, y eso lo regula el endotelio. Es un órgano, un tejido inteligente que según las necesidades va adaptando el flujo a las diferentes necesidades. Y eso lo hace porque cada órgano y cada órgano de nuestra economía tiene un tejido endotelial diferente. Es lo que se conoce hoy, que hace 10, 15 años no se conocía, como heterogeneidad fenotípica. O sea que el endotelio, tengo un amigo que habla de endotelios y lleva razón. Él lleva años diciéndome, Pepe, vamos a estudiar los endotelios. Yo decía, ¿los endotelios? ¿Por qué dirá los endotelios? Lo decías de forma intuitiva. Y es que es verdad, existen diferentes endotelios. Y porque cada tejido tiene su endotelio, cada órgano tiene su endotelio. Y eso se caracteriza, es una heterogeneidad fenotípica. Hay un condicionante genético que diferencia un endotelio de otro y también hay determinadas características estructurales que diferencian al endotelio, por ejemplo, del riñón, de los vasos sanguíneos del pulmón, o bien de la barrera hematoencefálica a nivel cerebral, ¿no? Son diferentes. El endotelio es el mismo, pero a nivel estructural hay diferencias, y eso también hay genético. Cuando se estudian los genotipos de los diferentes endotelios hay características diferenciales, y también entre las arterias y las venas. ¿Entendido? O sea que hay un pool. ¿Y los endotelios, Pepe, envejecen? Naturalmente, el endotelio envejece por un proceso llamado de senescencia. Eso para empezar. Pero es que además esa senescencia endotelial influye en el envejecimiento vascular, y el envejecimiento vascular influye en el envejecimiento de todos los tejidos, también de la piel.
y también deteriora nuestro cerebro. Todo eso lo hemos ido sabiendo con el tiempo. Al principio el endotelio se relacionaba solo con los ictus y el infarto, y la enfermedad cardiometabólica que vino al arbitrio de todo eso. Eso fue la primera fase de lo que llamaba, vamos, que yo de hecho cuando abrí la unidad de endotelio de Ramón y Cajal la bauticé como patología endotelial, pero fundamentalmente me refería a la enfermedad aterotrombótica, los factores de riesgo y sus consecuencias, ¿no? El infarto, el ictus. Pero luego, a nivel de los estudios que se hacían en la Universidad de Baltimore, se vio que el envejecimiento de los animales tenían mucha relación con el estado del endotelio, tanto a nivel, fundamentalmente a nivel microvascular, ¿no? Y así los profesores Lakata y Levy ya en el 2003 acuñaron una teoría, hipótesis vascular del envejecimiento humano, que se consolidó en 2010 con Le Courier y el propio Lakata. En 2010 sientan las bases inequívocas de que el envejecimiento, el endotelio está detrás del envejecimiento humano como un factor de los más determinantes. Y ahí está la hipótesis vascular del envejecimiento humano. Pero sí, recuerdas, todos aprendimos en el colegio que Sydenham, en el siglo XVII, dijo el hombre tiene la edad de su arteria, y Sydenham tenía razón. Pero el que más razón tenía era Rudolf Altschuth, es que el nombre se las trae. Sí. Rudolf Altschuth es un médico de Praga que increíblemente es psiquiatra, neuropsiquiatra, emigrante a Canadá, y allí desarrolló unos estudios que concluyeron dichos estudios diciendo que el hombre tiene la edad de su endotelio. Increíble, porque en 1954, cuando Rudolf dijo este aforismo, realmente se sabía muy poco del funcionamiento del endotelio. Se sabía mucho de la anatomía del endotelio, pero se sabía muy poco del funcionamiento del endotelio. Todavía no se conocía el papel del óxido nítrico, no se conocía el papel de la prostaciclina, que es de síntesis endotelial y que tiene una acción vasodilatadora y antiagregante, la prostaciclina. No se conocían muchísimos factores y, por tanto, aquello que dijo Rudolf se tiró a la piscina, pero caray, es que atinó. Es que para mí es uno de los grandes aforismos de la historia de la medicina. Pepe, que todos escuchamos esto, ¿no? Tenemos colesterol. Sí. Son, bueno, unas grasitas, etcétera, que se coloca en las arterias, que se queda ahí, que cuando se sale o esa plaquita se va por un infarto. ¿Ese colesterol que se crea ahí en el endotelio es donde se pega o cómo? Claro, el ateroma, que es una placa de colesterol, un depósito de colesterol, se pega en el endotelio. Y ahí crece y obstruye la luz. Y cuando obstruye la luz se desencadena el infarto de miocardio, ¿no? Pero eso todo es un proceso evolutivo. En las primeras fases solamente hay un engrosamiento y sobre eso se va depositando el colesterol y se van formando las placas de ateroma que se calcifican, se obstruye la luz y eso da lugar al infarto, ¿no? En líneas generales, esto es mucho más complicado. Sí, pero esa calcificación también es lo que ocurre en la diabetes, ¿no? Por supuesto, es la enfermedad que tiene un proceso de aterosclerosis más acelerado y en ella los procesos de calcificación... Es el endurecimiento de las arterias. Sí. Y de hecho, pues, y se produce dentro del lecho arterial y más en la diabetes que en ninguna otra enfermedad, porque incluso en la diabetes hay una enfermedad muy característica que es la enfermedad de Bonkeberg, que raramente se ve en el enfermo no diabético, y eso es calcio puro en las arterias. Pero es verdad que... No, lo que pasa es que en el Bonkeberg característicamente el calcio se deposita en la capa media, no en el endotelio. Puede haber también, además, una calcificación endotelial, pero lo característico del Bonkeberg, que se ve, digo, fundamentalmente en enfermos diabéticos, es la capa media. Pepe, y lo que va ocurriendo... entiendo yo que se van cerrando. Sí, se van cerrando, arterias, ¿no? Aparte que se ponen más duras, ¿no? Sí, se van poniendo más duras. Y se cierran, ¿no? Y se va cerrando. Y es donde vamos impidiendo que la circulación sea... O sea, que el protagonismo del endotelio en la enfermedad aterotrombótica ya se veía venir en la década de los 80, 90, ya se veía venir, ¿no? Que el endotelio tenía mucho protagonismo y que era determinante para la prevención. Bien, pero es que luego con el envejecimiento, en la primera década, ya la patología endotelial ya abre un capítulo enorme que no estaba previsto, pero es que ahora la COVID
La COVID ha venido a poner otra tercera patología importante en esos tipos de escenarios endoteliales, ¿no? O sea, un mismo tejido trae diferentes escenarios: la enfermedad cardiometabólica, el envejecimiento humano y luego la COVID, en sus dos fases. En la fase aguda tiene un comportamiento más cardioembólico, por eso da infartos, o puede darlos, no quiere decir que los dé. De hecho, la mayoría de los enfermos tienen cuadros gripales, no lo tiene. Pero dentro de los enfermos críticos, lo sabía que tenían infarto de miocardio y también ictus a edad precoce, y luego también el tromboembolismo pulmonar. Eso no era casualidad, eso era el endotelio. Quiero decir que no se entiende muy bien por qué tardaron tanto en hacerse públicos los resultados de la autopsia, que hubieran facilitado todo mucho el manejo de los primeros meses de la pandemia. Pero, de hecho, nosotros publicamos un artículo que curiosamente no salió en ningún medio español ni nada, pero en mayo del 2020 yo no recuerdo ninguna review como la nuestra, una revista americana de esa envergadura, ¿no? En el que un amigo y compañero y casi hermano, el doctor Domingo Lee, que ahora vive en Dublín, hicimos los dos una revisión en la que proponíamos que había que estudiar el endotelio en nuestros enfermos. Y eso fue en mayo de 2020, y en el 2021... En 2021, Peter Levy y Thomas Lüscher, que no son cualquiera. Peter Levy, presidente de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis. Cuidado. Thomas Lüscher, presidente de la Sociedad Europea de Cardiología. Sacaron un artículo en los que dicen: la COVID es, al fin, una enfermedad endotelial. Ese es el título. ¿Alguien se hizo eco de aquello? ¿Se habló mucho de aquello? ¿Usted lo recuerda y se dedica a esto de la sanidad? Sí, pero es que yo creo que poca gente conoce el endotelio, ¿no? Pues por eso. Yo creo que vamos a ver... Y es que en la COVID persistente tardó más. Ahora hablamos de la COVID persistente. Tardó más. Quiero ver, porque alguna de tu libro, con el doctor Fuster... Porque tú sabes una cosa, Pepe, que me dijeron antes de conocerte. ¿Qué? Que eso no te lo he dicho nunca. ¿Y qué? Varios médicos me dijeron: vas a conocer a Pepe Saban. Debía de ser un Nobel. Bueno, por favor. No, te lo prometo. No, pero eso me lo decía, ¿sabes quién me lo decía eso? Bartolomé Beltrán. Bartolomé Beltrán me lo decía en un programa así y otro no, porque yo fui 12 pero veces. A mí me lo han dicho, me lo han dicho médicos, ¿eh? Pero yo te lo cuento que Bartolomé Beltrán... Aquí estamos con una eminencia, ¿no? Sí, claro. Fuster. Valentín Fuster, claro. Él firmó el prólogo, mira que lo tiene ahí el libro, él firmó el prólogo de los 2 volúmenes de mi tratado cardiometabólico. Porque es un tratado, al final son 2.500 páginas, es un tratado que si yo lo hubiera bautizado ahora, probablemente lo hubiera puesto tratado endotelial. En aquel tiempo no me atrevía tanto, me parecía un poco presuntuoso eso de destacar tanto el endotelio, pero si yo lo tuviera ahora que volver a sacar una segunda edición, ya no sería control global del riesgo cardiometabólico y tal, yo seguramente hubiera sacado directamente tratado endotelial. Tratado endotelial. Y claro, lógicamente hubiera metido a la COVID ahí dentro. Sí, lo hubiera puesto sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Con el tratado y a ver. 2.500 páginas son muchas páginas y todas hablan de endotelio, que quiero decir, todos los capítulos, no todas las páginas, todos los capítulos, el endotelio es el protagonista. Por eso yo hubiera puesto hoy tratado endotelial, seguramente. No, aquí nos ha salido... Sí, esto sobre el grupo. Este es sobre el grupo, otra vez musical. Sí, esto es, bueno, pero viene bien, porque parece que la Trócola fue un grupo cualquiera, y sí, éramos un grupo más de la Córdoba de los 70, pero fíjate, este amigo nuestro, Aurelio Amén, que por cierto le mando un fuerte abrazo, porque está saliendo de una situación un poco delicada, le mando un fuerte abrazo, él, fíjate que nos recoge en el primer capítulo del rock de los 70 de Córdoba. O sea, éramos un grupo, sí, pero fíjate tú que un rockero de verdad, de los que vivió de la música toda la vida, como Aurelio Amén, nos pone en el primer capítulo, no quiere decir que fuéramos por eso los mejores, pero él nos pone... Pero buenos. No significa, malos desde luego no. No, malos no. Nos puso en el primer capítulo, ¿no? Y bueno... Oye, retomamos esto, el COVID persistente. Sí. ¿En qué sitio? Porque claro, ya parece que todo ha pasado. ¿Sigue estando ahí? Es que claro, ojo con esto, que esto ya es un tema medio político, ¿eh? Nadie habla del COVID, todo se tapa. A mí ya casi no me da ganas de escribir, ni
ni de hablar, ni nada, porque simplemente trabajo. Veo enfermos, curo a los que... ¿Ahora estás viendo enfermos? Sí. Es que lo he dicho en la poesía, Sí. pero me gustaría que dijeras, ¿tú ves enfermos en Málaga? Yo veo enfermos en Málaga y veo enfermos más en Madrid que en Málaga. En Madrid es en X. En la clínica de Medical y en Málaga en Estepona, en Vitas, Estepona. Y veo, aunque yo figuro en las clínicas como medicina interna, el enfermo que más me consulta es de COVID persistente. Ese es el enfermo que más me consulta. Luego hay enfermos que me buscan porque han tenido infarto y son jóvenes. De hecho, he visto varios en los últimos años que ellos no sabían que había sido por la COVID y yo se lo he demostrado que era por la COVID. Ellos habían ido porque la habían estudiado en grandes hospitales, que no voy a decir los nombres, de Madrid y de Barcelona, y que con 35 años, 2 infartos, pues bueno, ha tenido usted 2 infartos y no sabemos por qué. No sabemos por qué, eso yo lo arrastro de muchos años. A mí raramente me llega un enfermo, yo no sé por qué tiene un infarto, que yo no le ponga el por qué. Quiero decir, no porque sea más listo, sino porque profundizo en cosas que los hospitales normalmente, ni siquiera los servicios de cardiología estudian. A mí me ha llegado este paciente, que era de un gran hospital de Madrid, sin estudio genético. Por favor, no se puede estudiar a un señor que tiene 35 años, 2 infartos de miocardio, sin estudio genético. Eso por poner un ejemplo reciente. Pero he tenido muchos de hemocisteína, he tenido muchísimos de lipoproteína A severa, que nadie se la ha medido, y son gente joven que anda por ahí con infarto, con la etiqueta todo normal. Pues eso es todo normal, también pasa en la COVID persistente. El enfermo me llega, todo normal, y todo normal no es. Cuando le hace el estudio de endotelio, no sale para nada normal, sale muy tocado, pero tocado tanto que ni el colesterol, ni el tabaco, ni nada está dando los registros que nos dan a nosotros las pruebas de endotelio en las clínicas en las que trabajamos, sobre todo en las de Madrid. Pepe, a ver si nos das un poco de esperanza, ¿no? Porque ¿Qué? un endotelio dañado se puede subsanar. Naturalmente, si esa es la rabia, naturalmente que sí, se tiene que intentar. Lo que pasa es que hay, sobre todo, ¿sabes cuáles son los más difíciles? Esto tampoco se puede decir porque no es políticamente correcto, pero, por ejemplo, el de las vacunas. La vacuna puede darte un COVID persistente. Ese COVID persistente de la vacuna te da una endotelitis que es mucho más reverde al tratamiento que el del propio virus. ¿Por qué? No lo sé, no se está investigando esto. Lo siento, es que no quiero entrar en detalles de esto. No, si esto es medicina. Es decir, sí, pero esto es medicina, pero ha actuado pero en la vacuna persona, no se recoge eso. Mañana salgo yo en la prensa por esto. No quiero, ¿entiendes? No quiero ser protagonista de nada. Yo quiero seguir trabajando y ya está, no quiero más protagonismo. El COVID está ahora politizado. No se puede hablar de COVID. Nadie sabe cuánto COVID hay. Nadie lo sabe, porque está silenciado y metido ahí con las enfermedades agudas. Todo es enfermedad respiratoria aguda. Todo es gripe o COVID o virus sincitial, todo es lo mismo. Todo es lo mismo, pero todo no produce COVID persistente. Todo no arruina las familias, como la COVID persistente cuando te da de lleno y tal. Y luego las vacunas, que pueden... yo no voy a entrar... Yo no soy antivacuna, yo me he vacunado, ojo. Que yo no soy antivacuna. Yo lo que quiero decir que entre los efectos adversos de la vacuna debería figurar la COVID persistente. Debería figurar la COVID persistente porque la produce. La produce. Y esos son los casos que más trabajo nos cuesta revertir. Precisamente esos. ¿Viene esto en algún sitio? No viene en ningún sitio. En ningún sitio. ¿Pero cómo curamos ese endotelio? Bueno, el doctor López Farré, que falleció hace un par de años, era un sabio de la biología en España, un investigador muy conocido. Además, tú que eres del Atlético de Madrid, Antonio López Farré, te tiene que sonar porque él era un atlético de pro, ¿no? ¿No? ¿Es así? Sí. Tanto como de pro, soy atlético. Bueno, pero él desde luego era un científico muy distinguido y del atlético, ¿entiendes? Y él cuando se dedicaba al endotelio, y de él lo aprendí. Yo aprendí el endotelio de Antonio López Farré y de Vicente Laera, catedrático también de prestigio y tal, que de ellos aprendí yo en la década de los 90 el endotelio. O sea que yo el endotelio se lo robé a ellos para llevarlo a la clínica. Pero yo lo aprendí de ellos. Y ellos, por supuesto, siempre han hecho piña conmigo porque ellos dejaron el endotelio a nivel de investigación para hacer otras muchas cosas que tenían que hacer y yo, sin embargo, seguí con el endotelio y he estado desde el año 2000 luchando por el endotelio y posicionarlo
en la clínica. Y paseando la Comunidad de Madrid por todo el mundo, con los trabajos obtenidos en la unidad de patología endotelía primero y la unidad de endotelio, que después la rebautizamos después. Y hemos paseado el nombre de la Comunidad de Madrid durante 20 años por todo el mundo con los trabajos y los hallazgos encontrados en nuestras investigaciones. Pepe, yo sé que tú, me lo has comentado, no sé cuándo te vas, eres como esos que renuevan jugar al fútbol, pero poco tiempo, ¿no? Que dices, espérate, que a lo mejor, porque me quiero ir por la puerta grande, que es una pena, porque una persona como tú, que has estudiado tantísimo, pero bueno, yo sé que tú, la música y tal, te va a llamar en tus últimos años, que ojalá sean muchos de tu vida, ¿no? Pero digamos, mientras que sigas en activo en estas, ¿qué tipo de patologías dirías tú? Mira, si no encontré esta solución, a través del endotelio la podemos buscar. ¿Qué patología sería? ¿La diabetes, imagino? Hombre, la diabetes siempre. Siempre. La diabetes siempre. La diabetes siempre. Y bueno, y todas las patologías cardiometabólicas, la hipertensión, la hipercolesterolemia, todo eso siempre, por supuesto, ¿no? Pero, lógicamente, el envejecimiento tiene un abordaje vascular endotelial muy interesante, que a mí me gusta más y me atrae más que la vertiente ahora que hay de moda en base a las hormonas bioidénticas y eso. Que sí, que me parece muy bien, que eso tiene su sitio, pero no en lugar del enfoque vascular. A mí me parece, como digo yo, de menos riesgo, más útil y luego yo creo que más contrastado. La hormonoterapia para mí bioidéntica es una moda, en mi opinión. Sí, está claro. Yo, sin ser experto en este tema de la hormonoterapia y tal, dejaría este tema, pero a mí me parece como que son corrientes que vienen y van y tal. El endotelio está ahí desde 2003, ojo, que las personas que metieron el endotelio en el envejecimiento siguen haciéndolo a nivel de investigaciones. La Universidad de Baltimore sigue trabajando en esa línea vascular, por algo será, ¿no? Desde 2003 que sacaron la hipótesis hasta ahora ha pasado mucho tiempo, ellos siguen publicando y trabajando en esta línea, ¿me entiendes? Y nosotros desde el año 2008, estamos trabajando en el endotelio, en el rejuvenecimiento arterial, en la medicina privada, porque en el hospital no podíamos trabajar en este área. Y la estamos trabajando desde 2008. Y luego en la COVID persistente, desde que hay COVID, y la COVID persistente tardó un poco porque se intentaba pensar en que eran todos como pequeños microtrombos. De hecho, hay una corriente dentro de la COVID persistente, es una corriente que viene de Sudáfrica, que enfoca la enfermedad como microtrombo. Y es verdad que los hay en algunos pacientes, pero ¿cuál es el problema? Que los trata y no mejoran. Por lo tanto, es algo que está ahí, pero que no tiene, en mi opinión, no juega en los síntomas. Bueno, pues que sepan que lo que nos está comentando el doctor José Sabán le pueden encontrar en Top Doctor. Cuando ustedes tengan una diabetes que no la controlan bien, cuando tengan un problema de que piensen que es COVID persistente, todo cardiometabólico, bueno, pues le buscan y yo creo que han visto que ese premio Nobel, yo creo que sí, que esos doctores que me dijeron están diciendo la verdad. Para acabar, que estamos ya casi finalizando, a mí me gusta como guinda del pastel, ¿no? Si digámoslo así en este programa, es, bueno, conocer un poco a tu familia, pero la familia, la que realmente, donde están, no sé si podemos ver alguna foto, donde están Rosa, que ya la hemos conocido, donde están Jaime y Susana. Sí, mi suegra. Y la madre de Rosa, tu suegra. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos a tu familia. ¿Para ti la familia qué es, Pepe? Hombre, el pilar, no, parece un tópico, pero es que es verdad. Mis hermanos lo fueron en su día y mi mujer y mis hijos lo fueron en otra etapa, ¿no? Y en cada momento la familia es el pilar, lo que te sostiene, ¿no? Lo que te hace luchar, ¿no? No tirar la toalla, porque lo del endotelio lo hemos contado así como una cosa como que fue fácil, y fácil nada, la vida no es un camino de rosas y la historia de la unidad de endotelio de Ramón y Cajal tampoco lo fue. Fue un camino duro donde desde luego los hermanos Fabregate, Rosa y Martín tuvieron mucho que ver, donde en una última fase Arcir Andrés, se ve, el endotelio es otro miembro más de tu familia. No, por supuesto, por supuesto. Oye, te voy a decir 4 nombres: Vera, Sara, Leo y Sofía. Sí, bueno, creo que lo vamos a ver, ¿no? No sé, tenemos... No sé a ver. No sé si tenemos fotos de
de tus nietos. Yo creo que Yo, no, fíjate. ¿no? Pero bueno, los vamos a nombrar. Pienso que no. Ah, yo creo que le he mandado la foto. Sí, no sé. Sí, Creo claro. que no me suena, ¿eh? Pero bueno, Sí, no, sí, no sí, pasa sí. nada. Desde aquí les recordamos a Vera, Sara, Leo y Sofía. Sí, sí, Nietos, claro. ¿hijos de Jaime o de Susana? Bueno, Vera es de Jaime y los otros 3 de Susana. De Susana. Sí. Bueno. Pues estamos llegando al final, Pepe. Yo siempre me gusta preguntaros qué tal te has sentido, has estado. Yo me he sentido muy bien, tanto que a veces no me he dado cuenta que estoy en la televisión. Bueno. Que ya me pasó contigo en la radio igual, ¿eh? Porque incluso dije un taco aquella vez, porque como te lo hubiera dicho en la barra de un bar, que contigo, pero es lo bonito, Pepe, ya, sentirte pero como a eres. veces pues es bonito y no bonito, porque esto queda. Sí, pero mira, lo que nos has demostrado es la pasión que le pones en la música, en tu profesión, en ese endotelio que te podía haber dado un Nobel, ya a lo mejor ya es más complicado, pero podía haber sido, y en la familia. Y yo creo que una persona que vive con pasión ha vivido o vive la vida, ¿no? Así que bonito, te doy la sí. enhorabuena, por cómo eres, Muchas gracias. por cómo nos lo has demostrado, porque lo hemos disfrutado, ¿verdad, queridos espectadores? Y nada, ya nos vamos a despedir. Te doy muchísimas las gracias de verdad y a todos ustedes también les doy las gracias por estar ahí. Les recuerdo que tenemos el libro Historia de nuestros médicos, que con cualquiera de los productos que sabes que tenemos aquí, han visto los guantes, el desfibrilador, el glucómetro, pues es para ustedes gratis. Así que aquí lo tenemos, son 10 doctores que irán saliendo diferentes volúmenes que han pasado por los estudios y nos han contado su vida y la hemos novelado, que ha quedado precioso. Así que nada. Queridos espectadores, muchísimas gracias, les mando un abrazo muy fuerte y espero que sigan siempre ahí. Gracias.